Estuvimos conversando acerca de Eva, acerca de que Dios es un Dios de gracia y aún en medio de todas las situaciones que ella había tenido y aún en medio de su desobediencia, Dios también trajo una bendición sobre ella después del arrepentimiento y le dijo que de su vientre iba a nacer el Mesías, el Salvador. Y esta semana vamos a hablar acerca de María, un sacrificio de alabanza. Bueno, muchas gracias por este recuento, Pastora Sigrid. Y hoy nos toca ese emocionante tema, Normita. Vamos a hablar hoy de María. ¿Qué le inspira a usted, María, la Madre de Jesús, Norma? Cuando hablamos de María, ¿qué sensaciones despiertan en su corazón? Me encanta el tema de María porque era una joven con sueños, con talentos, con metas, con planes. Y también fue una joven que fue criada en el camino del Señor, conocía la promesa del Mesías para que ella se pudiera gloriar en el Señor al escuchar el mensaje. El Señor le cambió sus planes totalmente. Entonces, lo que me encanta fue su sumisión y su disposición a poder cumplir la voluntad del Señor, aunque fuera algo diferente tal vez a lo que ella estaba planeando en ese momento, porque ya vamos a ver que, como sabemos, estaba desposada con José. Entonces, me encanta la sumisión de María y que ella pudo alabar al Señor en medio del cambio de planes que tuvo. Muchas gracias, Normita, por compartirnos esto. Y encontramos la historia de María en el libro de Lucas, que tanto hemos recomendado en este tiempo que leyéramos, ¿verdad? ¿Por qué recomendamos el libro de Lucas? Bueno, porque hay 24 capítulos, justo el número de días que es la preparación que estamos llevando adelante para la natividad, este tiempo de Adviento, este tiempo de expectativa, de espera. Así que sería muy bueno que tomáramos el tiempo de leer todo este capítulo. Usted dice, ay, pero ya es el día 15. Bueno, maratón de lectura del libro de Lucas junto con su familia para que podamos aprender de este proceso tan emocionante que fue el anuncio del nacimiento de Jesús. Este pasaje lo encontramos en Lucas 1:26. ¿Y qué les parece, amigas, si leemos el pasaje para nuestro auditorio? Cuando Elizabeth estaba en su 6º mes de embarazo, Dios envió al ángel Gabriel a Nazaret, una aldea de Galilea, a una virgen llamada María. Ella estaba comprometida para casarse con un hombre llamado José, descendiente del rey David. Gabriel se le apareció y dijo, saludos, mujer favorecida. El Señor está contigo. Confusa y perturbada, María trató de pensar lo que el ángel quería decir. No tengas miedo, María, le dijo el ángel, porque has hallado el favor de Dios. Concebirás y darás a luz un hijo y le pondrás por nombre Jesús. Él será muy grande y lo llamarán Hijo del Altísimo. El Señor Dios le dará el trono de su antepasado David y reinará sobre Israel para siempre. Su reino no tendrá fin. Pero ¿cómo podrá suceder esto? Le preguntó María al ángel. Soy virgen. Y el ángel le contestó, el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por lo tanto, el bebé que nacerá será llamado Hijo de Dios. Además, tu pariente Elizabeth quedó embarazada en su vejez. Antes la gente decía que ella era estéril, pero ahora ha concebido un hijo y ya está en su 6º mes de embarazo. Y aquí está el versículo clave, que es el 37. La palabra de Dios nunca deja de cumplirse. Y la respuesta de María, versículo 38. Y María respondió, soy la sierva del Señor, que se cumpla todo lo que has dicho acerca de mí. Y el ángel la dejó. Así que es una narración emocionante, el encuentro del ángel, una virgen, una doncella, una noticia que posiblemente era esperada por todas las mujeres doncellas de Jerusalén, ¿verdad? Seguro la pregunta era, ¿seré yo, Señor? ¿Seré yo la que voy a ser la madre de ese niño que Isaías ya había profetizado? Y esa respuesta tremenda, aquí está la sierva del Señor. ¿Qué podemos comentar acerca de este maravilloso encuentro, amigas?
Como Normita lo mencionó al inicio, ¿verdad? De lo que le atraía a ella, del ejemplo de María. eh, la pregunta que yo me hice fue, bueno, ¿a cuántas Marías antes Dios le había dicho esto? Aunque podría ser, ¿verdad? Esa es una pregunta, pero la otra pregunta es, ¿por qué fue elegida María para dar a luz a Jesús? Si podríamos preguntarnos cuántos también como Abraham, ¿se acuerdan? ¿Cuántos Abrahames antes llamó Dios para que se cumpliera ese llamado? Pero también nos podemos, más que preguntarnos a cuántas llamó, es por qué la eligió a ella. Y Normita, perdón, acababa de decir, Norma acaba de decir que era por su corazón, ¿verdad? Su corazón devoto, su corazón que quería hacer la voluntad de Dios. Era una mujer obediente, una mujer humilde, una mujer de espíritu manso y piadoso, una mujer dispuesta, una mujer que era sumisa a la voluntad de Dios. Y ante todos los desafíos que tuvo que enfrentar, ante todos los desafíos y toda la deshonra que podría venir con esto, María dice, sí, he aquí está la sierva del Señor, una sumisión total a la voluntad de Dios, sin indecisión, sin duda, sin escepticismo en su vida. Ella dijo, sí, esto es lo que Dios tiene para mí, yo creo, no dudó, tengo fe en que Él va a cumplir lo que dijo y aquí estoy y voy a ser conforme a la palabra de Él. Me gusta que María se llama a sí mismo, he aquí la sierva del Señor. Eso muestra su sumisión, su humildad, donde le dice, bueno, el término sierva decía, he aquí la esclava del Señor. Y ahora pues se usa el término, la sierva del Señor, y uno se engrandece. Pero ahí es la esclava del Señor, no se va a hacer lo que yo digo, Y el Señor vino a una mujer humilde, y ya conocemos su nacimiento también en un establo humilde. Él ocupó, como dice, lo necio del mundo, humillar a lo arrogante, porque quizás, como dijo Sharon, todos esperaban ser la portadora, la que trae a luz el Mesías, el hijo famoso, el hijo salvador, el ungido, el escogido, y eso, si nos ponemos a pensar, si el Señor dijera, ok, todas nosotras tres compitiéramos por quién iba a ser el que trajera al Mesías, pues decimos, no, vamos a ser famosas, vamos a ser grandes, vamos a ser las mamás del joven más importante. Entonces se enorgullece el corazón, pero el de María no, Dios lo conocía. Esto que dice Norma me lleva a pensar en el Magnificat, que es lo que encontramos ya después en Lucas, ¿verdad? En el mismo capítulo Lucas del 46 al 45, cuando ella dice seré bendita, ¿verdad? O sea, dice, me llamarán, ¿cómo es que dice? Me llamarán bendita, ¿verdad? Seré bendita entre las mujeres. ¿Era María orgullosa? ¿Qué piensan? Qué buena pregunta, ¿verdad? Porque uno dice, bueno, ¿será que María se llenó de orgullo después de la noticia? Y yo creo que la historia bíblica nos dice completamente lo contrario, ¿verdad? Era una mujer muy prudente. Mire que desde el encuentro que tiene con el ángel, ella no se sorprende tanto porque el ángel llegara a visitarla. Se sorprende porque dice, ¿qué clase de salutación es esta? Y me imagino así como cuando un hijo se acerca a un padre, ¿verdad? Y entonces quiere pedirle algo. Y entonces el hijo se acerca al papá y con unas palabras suntuosas, así, uy, papito, lindo, qué bueno que ya estás aquí. Y entonces el papá dice, ¿qué me va a pedir? ¿Verdad? Yo pienso que María tuvo esa sensación cuando el ángel llegó y le dice, bienaventurada eres, upa, ¿qué noticia viene para mí? Y creo que más bien una noticia que la toma con ese temor reverente de saber la gran responsabilidad que se podía aproximar con ese anuncio que le iba a hacer el ángel. Sí, realmente ella obedeció, ¿verdad? Es increíble cómo ella obedeció, como decía Norma al inicio, era una joven, o sea, se cree que tendría más o menos entre unos 14 a 16 años, ¿verdad? Algunos dicen 15 años, ella era bien joven a su edad, pero ella obedeció libremente, o sea, obedeció a pesar de los riesgos y eso no la llenó de orgullo, sino al contrario, en el Magnificat encontramos una declaración de alabanza y de honra a nuestro Señor, a su Señor, como dice ella. Ella reconoce, ¿verdad?, que el que lleva en su vientre es
cuánto mi espíritu se alegra en Dios, mi Salvador, ¿verdad? Cómo ella sabe cuál es su posición, sabe que es una sierva, sabe que está a disposición de lo que Dios quiere hacer en su vida, y ella que obedeció a Dios libremente, que obedeció a Dios a pesar de los riesgos, a pesar de su edad, y que en lugar de llenarse de orgullo, más bien vemos en el Magnífica toda una actitud de humildad, donde ella reconoce a Dios como su Salvador, ¿verdad? El hijo que ya en su vientre como su Salvador, y le glorifica a él, ¿verdad? Le glorifica a Dios. Si volvemos al tema, eso es un sacrificio de alabanza. ¿Cómo se sentía María? Ella, la persona, la que estaba viendo en riesgo todo el futuro que había planificado, su relación de pareja, cómo iba a estar su relación con sus padres cuando ella le diera esta noticia, cómo iba a estar la relación con su comunidad, porque, bueno, no era fácil la noticia, no hubiese sido fácil hoy, como no fue fácil en el tiempo de María decir esta noticia. Normita, ¿qué nos agregas a esto? Me hizo pensar en la parte cuando dice que cuando supo, se fue a visitar a su parienta Elizabeth y se estuvo con ella 3 meses. Y en estos 3 meses, la barriguita de María creció. Y cuando iba a regresar a su ciudad con su familia, ya iba a estar diferente. Que sus vecinos la iban a ver diferente. No estaba casada, estaba desposada, comprometida. Y entonces, ¿qué se iba a decir de ella? Y como joven, pues, si nos ponemos a pensar en los jóvenes de hoy, que pienso que no son diferentes de antes, los mismos sentimientos, los mismos deseos, el sueño de casarse con su novio, con su comprometido y tener su familia, y luego quizás el deseo de ser también la portadora del Mesías era algo doble pensamiento, agridulce, como decimos, ¿ok? Feliz por las noticias, pero también difícil. ¿Cómo le voy a decir a mi novio? ¿Cómo le voy a decir a mis papás? ¿Me van a creer? No dice que ella hizo alarde a la comunidad de cuáles eran los planes de Dios, sino que dejó que el plan de Dios se desarrollara en su vida y que fuera Dios mismo el que confirmara su plan en ella. Cuando llegó donde Elizabeth, leemos, el Espíritu Santo es el que le reveló a Elizabeth que el fruto del vientre de María era bendito porque portaba al Hijo de Dios, al Mesías. Y en este pensamiento ha de haber sido duro decir, ok, no fue como yo pensaba. A veces nosotros tenemos metas, planes, y sí queremos ser parte del plan de Dios, pero cuando el plan de Dios es muy diferente a como nos imaginábamos, tener un corazón dispuesto a que se nos cambie todo y se nos dé la vuelta. Ella estuvo dispuesta porque dijo, ¿cómo es esto? No conozco varón. Quizás pensaban los jóvenes, ok, al casarme con mi esposo tal vez van a ser nuestro hijo. No sabían que iba a ser, bueno, estaba la promesa de una virgen, pero María, en eso me puse a pensar que dice, ¿cómo va a ser esto? Pues no conozco varón. Ella quizás pensaba que iba a casarse primero y tener luego su bebé, pero Dios le sorprendió mucho y como jovencita ha de haber sido difícil, pero me sorprende mucho y me gozo en saber que sus padres habían logrado enseñarle también las promesas de Dios. La vida no es fácil, y no es fácil ni en el tiempo de ella ni en nuestro tiempo. Ahí había unas cuestiones culturales que estaban viviendo. Yo estaba leyendo que la cuestión cultural era bien pesada. Es más, dijeron que usaron una palabra que hasta que dije, ay, qué palabra más fuerte. Dice, su vida había caído en desgracia. No nos gusta esa palabra, ¿verdad? Pero culturalmente, en el tiempo en que ella vivió, era así de fuerte. Culturalmente, era lo que ella iba a hacer era mendigar. Si José no la tomaba, ¿verdad? Ella iba a vivir su vida pidiendo limosna, ¿verdad? O prostituyéndose durante toda su vida, porque las consecuencias de que una virgen quedara embarazada, ¿verdad? Fuera del compromiso en matrimonio, eran muy, muy fuertes. Sin embargo, ella, corrió el riesgo y leía en una parte que decía, corrió el riesgo hasta que pensaran que estaba loca,
¿verdad? Ay, sí, María va a ser la madre del Hijo de Dios. O sea, mire lo que andan diciendo y mire, ¿verdad? O sea, cualquier otra excusa menos esa, ¿verdad? Podría haber pensado, pero ella aún así decidió obedecer a Dios. Eso es lo que increíble. Y eso va para las jóvenes. No importa la edad que usted tenga, si Dios lo llama a uno y le da un mandato, obedézcalo libremente, que vea cómo Dios la respaldó a ella y de la misma forma en que la respaldó a ella, Dios nos va a respaldar a nosotros a pesar de la edad, porque a veces la gente piensa, oh, cuando esté más vieja, bueno, cuando tenga más edad, cuando esté más madura, cuando tenga el trabajo, cuando estudie, cuando haga eso, pero María no tenía nada de eso. Y aquí tenemos un comentario de Cris. Dice, María vivía un día a la vez, dispuesta a hacer la voluntad de Dios cada día en su vida, con la seguridad de que Dios iba a estar con ella en todo momento. Solo necesita un corazón dispuesto, que es lo que la pastora Sigrid estaba diciéndonos. Disposición, como decía también Normita, todos tenemos que estar dispuestos al llamado de Dios que va a ser particular a nuestra vida. No sabemos, no va a ser tal vez una noticia como esta que recibió María. Pero lo que sí sé es que a final de cuentas todos tenemos que tener una actitud de ofrendar a Dios todo nuestro ser y poder también decir, Señor, esto que estamos haciendo lo voy a tomar como un sacrificio, pero un sacrificio de alabanza, que es muy diferente, ¿verdad? Es muy diferente, no sé, me imagino de repente a María que dijera, por ejemplo, a María que María dijera, ay, bueno, Señor, qué sacrificio. Yo voy a ser la madre. Me dice, ¿qué me queda, Señor? Bueno, pero para tu gloria, no, no quiero realmente, pero para tu gloria. No, no encuentro esa actitud de María, yo reflejada en las escrituras, ¿verdad? ¿Y ustedes qué piensan? ¿Qué piensan cuando hacemos un sacrificio, pero no es de alabanza? Yo siempre le digo, hacer la voluntad de Dios por resignación no es hacer la voluntad de Dios. O por resentimiento no es hacer la voluntad de Dios. Hacer la voluntad de Dios por orgullo tampoco es hacer la voluntad de Dios. O sea, robarle los méritos a Dios. Y ella no hizo eso, ella no hizo ninguna de las cosas. Ni se resintió, ni se resignó, ni lo hizo por orgullo. Más bien había una actitud de humildad en su corazón y ese es el verdadero sacrificio de alabanza. Una humildad que reconoce los dones que Dios le ha dado para usarlos y para alabarlo y darle gloria a Dios. Normita. Sí, dice que el Señor, el versículo 48, donde dice, porque ha mirado la bajeza de su sierva, pues he aquí desde ahora me dirán bienaventurada por todas las generaciones. Entonces ella dice, ha mirado la bajeza, reconoce la grandeza de Dios en su vida y está dispuesta a servirle al Señor usando su cuerpo, qué cosa más personal, ¿verdad? No solamente los dones y que el otro punto que quería decir es donde dice, reconoce que la misericordia de Jehová es por todas las generaciones y estaba dispuesta a ser el vaso para que el Señor vertiera su poder. Sí. Un paso dispuesto para que el Señor haga su obra. Esa es la pregunta que debemos hacernos hoy, estimadas amigas, amigos que pueden estar siguiendo nuestra transmisión en vivo, sea ahorita o posteriormente. Estamos siendo un vaso dispuesto para que el Señor nos llene con su poder. Estamos dispuestos a decir, Señor, no es mi gloria, no es para mi beneficio, sino para que tu nombre sea exaltado a través de mi obediencia. Creo que esa fue la actitud de María, una persona que dijo, aquí está tu sierva, que reconoce esa condición. No encuentro yo en las escrituras que María haya llenado de soberbia y de orgullo su corazón. Ella desde el principio supo cuál era su posición. Aquí está la sierva del Señor para que se haga conmigo, decía ella, tu voluntad. Y a veces nosotros decimos, aquí estoy, Señor, soy tu siervo, pero hágase las cosas según mi voluntad. ¿Qué podemos hablar al respecto?
Dice en Romanos que el Señor quiere que presentemos nuestros cuerpos como sacrificios vivos, santos y agradables al Señor. Y también nos dice el Salmo 100 que sirvamos al Señor con gozo. Y regresando un poco a lo que decía Sigrid, no servirle por resignación, sino, y lo que dijo Sharon también, servirle al Señor con gozo, porque en el gozo recibimos la bendición, en el gozo se cumple la voluntad del Señor, porque cuando servimos a Dios a la fuerza, porque tengo que, con resignación, porque se me ha dicho, se me ha pedido, porque es mi obligación o responsabilidad, entonces no viene la bendición, sino que puede venir amargura, puede venir resentimiento, y cada cosa que el Señor nos pide que nos hagamos, lo hagamos con gozo, es para bendecirnos primeramente a nosotras mismas. María fue bendecida allí y ella reconoce, me dirá, bienaventurada todas las generaciones. Ella sabía que al servirle y rendir su voluntad al Señor con gozo, ella iba a ser la primeramente bendecida antes que los demás. El rey David decía también, cuando el Señor nos pide ser sacrificios vivos, y David estaba en angustia y se sentía morir, le decía al Señor, Señor, ¿acaso te alabará el polvo? Entonces decía, no, manténme con vida porque yo te alabaré mientras viva. Y que ese sea también nuestro gozo, el servirle, alabarle al Señor y hacerlo con todo corazón, no por religión, no por cumplir una tradición y no por ser mejores que los demás. Amén. Ese gozo que es precisamente esta semana de Adviento estamos reflexionando sobre redescubriendo el gozo del Señor, es lo que María nos enseña. Ella no se sujetó a Dios por obligación, ¿verdad? Como a veces lo hacemos, o por temor para vivir cosas. Ella se sujetó a Dios con gozo y como mencionaba Norma en Romanos 12:1, a mí me gusta esta versión y se la voy a leer, dice, le ruego que dediquen toda su vida a servirle y a hacer todo lo que a él le agrada, ¿no? Y lo más increíble de estos versículos dicen, cambien su manera de pensar, así podrán saber lo que Dios quiere, y me encanta esto, que es bueno, agradable y perfecto. Cuando hacemos la voluntad de Dios en nuestra vida, las consecuencias de la obediencia son bendiciones. Y esas bendiciones para nosotros son, como dice Romanos, buenas, agradables y perfectas. Ella confió en Dios, ella aceptó su voluntad, ella se sujetó y obedeció. Y la consecuencia de eso es que Dios la cuidó y la bendijo por todas las generaciones, como decía Norma. Y yo puse así en una nota, Dios hará lo mismo con nosotros, si le obedecemos a Él, si le servimos a Él con gozo.